Bien, Luis José, encantado de tenerte por acá. Parece que en el asunto de las primeras está teniendo muy Sí, he estado activo. absorbido en estos días. He estado activo en estos días. Te extrañamos y te Gracias. extrañó la teleaudiencia también. Mira, bueno, Luis José, ¿en qué pie estamos parados ahora mismo con el turismo? Porque he estado leyendo pues que ha habido un decrecimiento en la reservación de los hoteles, en la llegada de los turistas, sobre todo de los turistas procedentes de los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Tú que estás tan metido en ese sector, en la realidad de ese sector, ¿cómo visualizas ahora mismo el problema del turismo y cuáles son, tú crees que son las posibilidades de recuperarse en un plazo razonable, si posible a corto plazo, sobre todo el mercado estadounidense, que es el que resultó más afectado y el más importante? Ciertamente no hay que hacer como el avestruz, meter la cabeza para no ver la realidad. En realidad ciertamente se ha producido una caída significativa del flujo turístico, especialmente de Estados Unidos, que es el principal mercado emisor del turismo de la República Dominicana y particularmente de Punta Cana, que es el gran destino de nuestro país y se puede decir que de todo el Caribe. El impacto de la cadena de escándalos, de cuestionamientos, de incidentes, donde se cuestionó la seguridad que ocurrió entre los meses de junio y julio, pero que además agregó de manera casi perversa una serie de situaciones que se habían producido meses antes, algunos inclusive el año pasado. Entonces comenzó casi a producirse un conteo tenebroso de situaciones aisladas que se habían producido. La clásica bola de nieve. Exactamente. Y entonces, lógicamente, quizás la ausencia de respuestas oportunas y contundentes en alguna medida ayudó a ampliar el espectro de cuestionamiento y denuncias. Porque ciertamente hay que decir que cuando se examinan las cifras en términos de seguridad asociado al turismo en la República Dominicana, se puede perfectamente aceptar que en nuestro país el nivel de hechos de violencia relacionados con seguridad y turismo es muy inferior al resto de los países de América Latina y se puede decir del mundo. O sea que aquí lo magnificaron. Sí, de hecho, a pesar de todo, la República Dominicana no está entre las primeras 100 ciudades con hechos de violencia en el mundo. Es decir, no hay ninguna ciudad de la República Dominicana que aparezca en el ranking de las 50 ciudades más inseguras del mundo. De manera que en algún momento pudo haberse pensado que nosotros éramos los primeros en América Latina. No. Y uno, lógicamente, no va tampoco a prevalerse de los problemas que afectan a otros países. Pero uno sabe bien, caso México, caso Jamaica y otros países de la región que tienen un registro de situaciones de violencia y de inseguridad muy superior a la República Dominicana. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, que se dieron una serie de hechos, se puede decir de manera coincidencial, y se acumularon. Y lógicamente configuraron una situación que generaron, que agudizaron la visión del problema. Y eso nos afectó. Y creo que efectivamente, a pesar de los esfuerzos que hicieron las autoridades, creo que no se dieron los informes, no se presentaron los reportes en el tiempo necesario para matar el gallo en la funda. Sí, exactamente. La tendencia a interpretarlo todo desde el ángulo negativo, porque pueden ocurrir cosas, que un turista se muere en un hotel, ¿sí? Que una turista se electrocutó en un hotel, es verdad, que una persona falleció y el primer reporte decía que era un ataque al corazón, pero en medio de ese panorama de cuestionamiento y de rumores, bueno, pues sencillamente eso había la tendencia a meter todo eso en el mismo saco, pero evidentemente no es así. Aún con todos los problemas que se dieron
entre los meses de junio y julio, la República Dominicana sigue teniendo un registro en materia de seguridad asociado al turismo muy por debajo del resto de los países del continente. Esa es la verdad. Pero bueno, sí nos afectó. Sí nos afectó. Sí ha habido hoteles que han cerrado de manera temporal, especialmente en Punta Cana, lo cual no debe extrañar, porque en algún momento los hoteles cierran. Y generalmente tienden a cerrar cuando la temporada baja. Cuando el flujo de turistas es menor. Y tienen que hacerlo. Los hoteles tienen que someterse a un remozamiento, a una renovación permanente, sobre todo actualizar la calidad de los servicios. Y efectivamente ha ocurrido y se han cerrado algunos hoteles. Ahora, por lo que he visto, una declaración conjunta del Ministerio de Turismo y de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores, la proporción de los hoteles cerrados no tiene que ver con algunas cifras que se han dado desde algunos litorales, especialmente inclusive desde el área sindical, que se ha dicho, cerraron 11 hoteles en Punta Cana y hay tantos desempleados. Han cerrado hoteles y hay una fracción importante de empleados que han perdido su trabajo. Pero puede ser que eso ocurra de manera temporal, pero sí, en otras palabras, nos afectó el problema especialmente con el turismo procedente de los Estados Unidos. Se están haciendo en este momento esfuerzos, a tus juicios, suficiente y suficientemente efectivo para recuperar ese mercado. Sí, ha habido un empeño encabezado por el Ministerio de Turismo, pero acompañado también del sector turístico privado. Justamente en esta semana se está celebrando en París la segunda feria más importante del mundo, TopResa, y la República Dominicana está presente con una muy buena delegación tanto del sector público como del sector privado, proyectando lógicamente los valores y los atractivos del mercado turístico dominicano. Y en lo que tiene que ver con Europa no ha habido prácticamente ningún problema. Lógicamente los escándalos, los problemas de reputación tienen un efecto residual que se refleja en el entorno, pero no es el caso. En el caso de Europa, que después de Estados Unidos y Canadá es la principal fuente emisora del turismo dominicano. Ahí la situación es prácticamente normal. Yo pensé por la intensidad de la campaña que íbamos a resultar más afectados. Sí, claro. Pero yo creo que realmente rebotamos rápido. Sí. Bueno, hay una cosa que me preocupa que te estaba comentando fuera de cámara. El periódico hoy está llevando a cabo un serial de reportajes, para mi juicio muy útil y muy interesante, con los alcaldes de los distintos municipios de la República y los distritos municipales. Y hoy precisamente salió el reportaje correspondiente al alcalde de Verón, y de Verón, Punta Cana. Entonces se lamentaba de que, por ejemplo, con el aporte tan importante al Producto Interno Bruto que hace el turismo, y específicamente en esa zona, tiene una serie de carencias. Bueno, ¿cómo es posible que no tengan, por ejemplo, acueductos? Y que tengan otras carencias, cuando lo ideal, lo correcto, lo inteligente sería que el entorno de todo ese emporio de hoteles que producen tanta riqueza esté en armonía precisamente con ese sector. Mira, Mario, los gobiernos dominicanos han sido sumamente timoratos, para no decir ingratos, con lo que ha representado el sector turismo en la República Dominicana. Y no ha generado iniciativas para devolverle, para producir un retorno de los beneficios que genera el turismo a favor de las propias comunidades donde se produce el desarrollo de ese sector tan importante para la economía del país. Y por eso yo creo que tiene toda la razón del mundo el alcalde Manolito Ramírez, que es el director del Distrito Municipal de Punta Cana, que tiene una población inmensa, Óyeme, Punta Cana tiene la población
de 2 y 3 provincias juntos en el país. Por ejemplo, el caso Pedernales y otras provincias pequeñas, y es solo un distrito municipal. Y genera, evidentemente, como comunidad, se puede decir, desde el punto del espacio y de la cantidad de habitantes, genera más ingreso al país que cualquier otro territorio de la República Dominicana. Que cualquier otro territorio de la República Dominicana, considerando, lógicamente, su espacio, ¿no? Y la cantidad de habitantes. Porque ya sabemos que Santo Domingo es la principal área de desarrollo y que Santiago es otro enclave importantísimo. Pero midiendo su densidad y su dimensión territorial, Punta Cana aporta la mayor cantidad de ingresos a la República Dominicana. Su PIB evidentemente es muy elevado y sin embargo ya sabemos que el turismo atrae una población importante que emigra en busca de las oportunidades que ofrece. Claro. Porque no se trata solo de la actividad de los hoteles, es que alrededor del turismo se desarrolla una dinámica extraordinaria. De negocio. El turismo mueve la agricultura, mueve el transporte, mueve la industria, mueve la artesanía, mueve los conjuntos artísticos, que todos los hoteles presentan show. Es decir, y por ejemplo, y abre oportunidades a la actividad económica informal, y se instalan salones de belleza, y se instalan talleres, pero solamente con el transporte. En Punta Cana deben haber no menos de 3.000 autobuses operando. Pero además está la industria del cemento, está la industria de los muebles, está la industria de la construcción, con todos los empleos que genera. Pues cada vez que se levanta un hotel de eso, pues es una inversión grandísima. Pues mira, la verdad es que no hay un retorno social razonable de la riqueza que genera el turismo. No la hay. Tú hablabas de Punta Cana, pero todavía Higüey no tiene un acueducto que se corresponda con la dimensión del crecimiento. En el año 1970 y tanto, cuando se inició, por ejemplo, el desarrollo turístico de la Punta del Este, que no es Punta del Este Uruguay, me refiero a la zona más oriental de la República Dominicana. Higüey tenía una población de 30.000 habitantes y ahora tiene casi 300.000. 10 veces más. ¿Y qué pasa? Y es verdad que la provincia de Altagracia, junto con Punta Cana y las comunidades que forman parte de esa jurisdicción, tienen probablemente la mayor tasa de empleo en nuestro país. Pero ¿y la cantidad de gente que no pide permiso para llegar, que viene del Ceibo, que viene de la Romana, pero que viene de Elías Piña, que viene de Pedernales? Así como vienen los productos. Me decían algunos amigos, algunos periodistas de Pedernales, me dice, el principal mercado de la industria pesquera de Pedernales es Punta Cana. Es Punta Cana. Entonces, el impacto de las comunidades turísticas es realmente invaluable. Tiene un valor de multiplicación. Y sin embargo, uno no entiende por qué, como pasa, por ejemplo, como debería pasar con las comunidades donde se desarrolla la industria minera, la minería, porque no hay una proporción racional que garantice que el impacto que genera el turismo desde el punto de vista social y en todos los sentidos, pues sea mitigado por la misma riqueza que genera. Bien, perfecto, el fisco nacional va a traer todos los impuestos que hay que pagar, es el que recibe el dinero que se paga en el aeropuerto, por ejemplo, el que recibe el dinero que se paga por impuestos al transporte, por impuestos a la construcción, por lo menos los grandes impuestos que se pagan van al fisco nacional. Pero tiene que haber una forma de garantizarle a las comunidades donde se desarrolla el turismo su tajada. Que haya una tajada. Un pedazo del pastel. Sí. Ese es el problema. Pero mira, yo no sé si tengamos tiempo, pero yo no quería perder la oportunidad de referirme a un artículo que yo publiqué, o estoy publicando en los medios,
hablando sobre una situación que se ha producido en dos comunidades turísticas importantes del país. Me refiero a la provincia de Samaná y a la provincia de María Trinidad Sánchez. Esas dos demarcaciones del país han sido afectadas por una situación definitivamente irregular. Yo pienso de una dimensión que lamentablemente nosotros no hemos terminado de entender. Tiene que ver con la situación de las carreteras del Nordeste. Las dos carreteras construidas mediante el esquema de la concesión, que ha generado un costo operativo del peaje en el caso de Samaná que no tiene precedente y no se compara con ningún otro modelo de peaje en el mundo. Ese fue el negocio de Capaperro, el clásico negocio de Capaperro. Esas dos obras, me refiero a la carretera Juan Pablo II, que parte desde el kilómetro 20 de las Américas y llega a Rincón de Molinillo. Y luego el bulevar turístico del Atlántico costaron, en dos momentos diferentes, pero muy cercanos, poco más de 300 millones de dólares. Imagínate. Costaron poco más de 300 millones de dólares. Pero al 2016, solo por peaje sombra, el Estado Dominicano había pagado 397 millones de dólares. Ya se había pagado y nos quedan 23 años con esa misma situación. Eso es escandaloso. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuándo va a revertirse la tendencia de ese aumento progresivo? Tanto del costo del peaje que pagan los usuarios de las carreteras y del peaje sombra. Con una carretera que con una evaluación que hicieron recientemente sobre los niveles de seguridad, está calificada como la más insegura de todas. Con la más insegura de todas. Ese ha sido un negocio escandaloso. Aquí hablamos del lado de Odebrecht, bueno, ustedes están con escandaloso con lo del lado de Odebrecht. Bueno, pues mira, uno pensaría, bueno, pero eso se va a reducir. Dijeron unos legisladores de Samaná en el 2014 que de acuerdo a la proyección de los costos y sobre todo de los pagos que tiene que hacer el Estado, esa carretera costaría 2.500 millones de dólares. Es decir, de 300 millones que costó la construcción y una parte la aportó el Estado, ¿tú entiendes? Terminaríamos pagando 2.500 millones de pesos. Pero ellos partieron de que en el 2014 lo que estaba pagando el Estado por concepto de peaje sombra andaba por los 1.800 millones de pesos. Pero tú sabes cuánto estamos pagando este año. 3.566 millones de pesos por peaje sombra. Pero también la tarifa del peaje ha ido subiendo. Y a ese ritmo, ¿a dónde llegamos? A 3.000 millones. No, es un saqueo. Entonces, eso yo digo, y yo lo dije en mi calidad de precandidato a diputado. Yo dije, pero no puede ser que el Congreso, investido por su facultad como órgano fiscalizador, no intervenga a eso, no llame. El ministro de Obras Públicas se comprometió por lo menos en declaraciones públicas a revisar el contrato en no menos de 5 ocasiones. No lo ha hecho. ¿Por qué razones? Yo no lo sé, pero no es posible. No es posible porque además de que eso gravita de manera brutal contra la economía del país, impidiendo que esos recursos sean invertidos en las propias comunidades afectadas. Claro. Bueno, pero caramba, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el otro tema es el caso del malecón de Nagua. Yo soy una persona que hacía vacaciones con mucha frecuencia en Nagua, principalmente en Semana Santa. Tengo algunos parientes, algunos amigos, yo iba, cada vez que tenía oportunidad iba a Nagua. Y yo estaba esperando que en algún momento se construyera el malecón. En el año 2008, a mediados de ese año, se inició la construcción del malecón de Nagua, a un costo de 464 millones de pesos. Pero se hicieron 3 adendum. Uno de 757 millones de pesos. Oye eso, de 454 a 757. El primer adendum, el segundo de 164 millones y el tercero de 235 millones. Total, 1.650 millones. Y 11 años después, está abandonado,
Pero es un malecón de oro, viejo. Óyeme, 11 años después de haberse iniciado ese proyecto, ¿está abandonado? Está abandonado y la gente reclama. Y yo he visto a la comunidad de Nagua, al liderazgo, al alcalde reclamando que se termine esa obra. No aparece quién sea responsable de eso. Se repartieron el dinero del presupuesto, se los repartieron y no lo aplicaron a la construcción, a la ejecución de la obra. Eso es, pero eso no puede quedarse así. Claro. Eso no puede quedarse así definitivamente. Y esas son de las cosas que yo digo, yo voy a asumir ese tipo de responsabilidad, de poner el dedo sobre la llaga en el Congreso Nacional. Digo, si finalmente en las elecciones del domingo, en las primarias del PRM, la gente termina aceptando mi propuesta. Yo estoy en la casilla número 1 del PRM. Por fin te lanzaste. Sí, sí. El precandidato. Sí, ahí estamos. Estás en la casilla número 1. Sí, lo que yo no he hecho mucho ruido, ni he hecho grandes inversiones. Bueno, porque no te ha tocado nada de ese dinero de malecón. Ni lo he buscado. No, la verdad que han sido negocios escandalosos. A veces uno dice, bueno, pero este país es tan rico que se puede permitir el lujo de hacer todos esos dispendios, todos esos disparates, porque son cosas que no tienen explicación. No solo no tienen explicación, es que tampoco las explican. Hay un amigo mío que se llama Roque Lara, de una comunidad rural de Cambita. Él dice, desde el año 2003 se inició la construcción de un acueducto. Allá han gastado todos los cuartos del mundo. Y del 2003 al 2019, ¿tú sabes cuántos son? 16 años. Y tú sabes que no terminan de entregar, primero de terminar y entregar el acueducto de esa comunidad. No terminan, una comunidad rural que está dependiendo, esperando eso. ¿Y qué pasó? Eso se lo dieron a un contratista, a algún allegado, a quien tenía la capacidad de otorgar la obra. Se los repartieron, pienso yo, que pudo haber pasado, hasta prueba en contrario, uno tiene derecho a sospechar cualquier cosa. Dile que tenga paciencia, que lo que va a salir va a ser limonada. Vamos a hacer. Gracias, Luis José, por haber estado con nosotros, que tenga suerte en las primarias del domingo, ¿no? Tú sabes que en la casilla 1 estás. La casilla 1, sí. Para los que quieran entonces votar por... de la circunscripción 1, que es un poco la parte... el polígono central de Santo Domingo, desde Ciudad Nueva hasta la avenida Luperón, desde el Malecón hasta la John F. Kennedy. Bueno. Así que agradezco de antemano, ¿no? ¿Verdad? Lo que tengan bien, tomarme en cuenta. La cuña no le ha costado nada, ¿eh? Que conste. Vamos a hacer la pausa y le damos un tiro rápido este día.